CIPNOSIS del capítulo 7. Comicios. Clases. Composición. Procedimiento. La esencia de la democracia radica, como su mismo nombre sugiere, en el pueblo entero, en la asamblea popular, en la población de ciudadanos considerada en su conjunto. En Roma eran los comicios, los que constituían la asamblea de ciudadanos. Los comicios, aparte de la función legislativa, tuvieron también cierto tipo de función judicial por medio de la llamada provocativa populum. Las medidas de gracia del derecho actual se entroncan en esta provocativa de populum. Comicios. Los comicios en el mundo romano. De cumire, reunirse, asamblea ciudadana. Populus romanas. 1. Clases de comicios 1.1, comicio curiado 1.2, comicio centuriado 1.3, asamblea plebeya y comicio por tribus. 1.1, comicio curiado. Curiado deriva de seoviria, reunión de varones. A composición. 30 curias, a razón de 10 curias por 3 tribus. B. Intervención en 1. La inauguratio, toma de posesión del rex sacrorum. 2. La cooptatio, pronunciamiento favorable a la admisión de una nueva gens. 3. Un testamento, calatis comitiis, calo asare, convocar, como testigo. 14. La drogatio. 5. La lex curiata. 1.2. Comicio centuriado. El exercitus centuriatus. Se transforma en órgano de participación ciudadana. 1.3. Asamblea plebeya y comicio por tribus. Con la lex hortensia de plebiscitis, menos 286, se equiparan la ley comicial y el plebiscito. 2. Composición de los comicios, centuriados. Para la distribución de los ciudadanos en las centurias se sigue un criterio timocrático. De su riqueza, por clases, según el censo de población. Hay 193 centurias. La eventual unión de las 18 centurias de caballería con las 80 de la 1 asterisco clase provocaba la mayoría de votos, 98 votos, o sea, más de la mitad. 3. Procedimiento y votación, del comicio por tribus, convoca un magistrado con impiria. Dentro de la ciudad, votación, vitia y rogas /diagonal antiguo. Capítulo 7. Los comicios en la República Romana. Y el sistema actual y 71. Confrontación de ambas realidades de ciudadana participación. En el capítulo anterior hemos tratado de concatenar y relacionar los dos principios modelos de democracia en el mundo antiguo, estableciendo sus convergencias y divergencias en un intento de proceder a un análisis comparado de las mismas. Y lo hemos realizado desde una óptica teórica y abstracta. Continuamos nuestro orden expositivo de acuerdo con una metodología que pretende aspirar a una mayor matización de la materia y una adecuada claridad en esta narrativa. Sentido. En los capítulos siguientes procederemos a cometer un estudio particularizado de los tres pilares que hemos señalado en la República Romana, seomicios, magistraturas y senado. Ya al hilo de nuestra exposición realizaremos, cuando proceda, referencia a las realidades político-constitucionales de nuestro tiempo. No es necesariamente simétrica, pero ciertamente existe comparación entre la raíz de la República Romana con esa clásica trilogía de separación de poderes que, en todo caso, se formula práctica en teóricamente y, con mayor o menor respeto, se lleva a nuestras democracias modernas. Nos referimos, como es bien sabido, a la división y judicial. Diferenciación entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder. Que debemos iniciar nuestra exposición con el estudio del poder entendemos. Comicios en la República Romana. Al hilo de su legislativo a través del análisis de los contenidos referiremos paralelismos con la actual realidad del sistema parlamentario, tal como bien establecido y regulado en nuestra norma suprema. En este sentido, debemos señalar al inicio de nuestra exposición que la Constitución española en su artículo 1 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, e inmediatamente después, concreta esta declaración señalando que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Nuestro texto constitucional presenta una nítida división entre la parte dogmática y la parte orgánica. La primera comprende el título preliminar que recoge los principios constituyentes fundamentales, informantes del resto del articulado, y el título que enuncia la declaración y garantía de los derechos y deberes fundamentales constitucionalmente reconocidos. La parte orgánica es aquella que procede a alinear la estructura constitucional del Estado refiriendo y regulando sus poderes básicos y su configuración fundamental. Dentro de esta parte orgánica, resulta especialmente significativa la posición preeminente que la Constitución otorga a la regulación del poder legislativo. En este sentido, después de regular la corona, en el título il, alce la encarnación de la LAAF del Estado, dedica su título LL y las Cortes Generales de las que afirma que ostenta la representación del pueblo español. Puede afirmarse que los comicios romanos durante la República y el Parlamento en nuestro tiempo son los órganos constitucionales que asumen de forma más enro la soberanía popular. Además representan, como ningún otro, la principal función de representatividad de la comunidad política en la estructura del Estado. Puede hacerse
Decirse que, unos y otro, conforman de manera especial la relación entre el pueblo gobernado y su forma de gobierno. Consideró que, una y otra realidad, la del mundo antiguo y la del tiempo presente, si bien presentan una evidente diversidad en su composición, funcionamiento y competencias, pueden ser objeto de confrontación en su misión principal que las define y esencializa, ya que en ambas se deposita la soberanía popular y se manifiesta el poder de la comunidad o del Estado de otorgarse a sí mismo unas leyes por las que se rige y gobierna la sociedad. 7.2. Los comicios en el mundo romano. Desde el propio nacimiento de Roma como comunidad política suele afirmarse que existe un órgano que integrado por un conjunto determinado de personas se reúne, con diferente composición y funciones, para adoptar acuerdos, diversos según las diferentes etapas, que vinculan a toda la comunidad y, de alguna manera, organizan la vida ciudadana. Este importante órgano se denominó siempre comicio, que etimológicamente procedería, según opinión generalizada, de una expresión latina compuesta de cumle, es decir, de ir con, a los efectos de reunirse en común. En Roma, a lo largo de su dilatada historia, no debe hablarse de comicios sino de comicios, pues, a pesar de mantenerse la misma denominación, lo cierto es que existen a distintas realidades o concreciones que representan, de forma diferente y con poderes y facultades diversas, esta reunión o asamblea ciudadana. A los comicios, con independencia de su modalidad o variante histórica, se les salen denominar también, de forma gráfica, asambleas populares. Se trata con ello de referirse a asambleas en las que el pueblo se reúne con el objeto de adoptar aquel acuerdo que se considera conveniente para la organización ciudadana. No obstante, esta adjetivación de populares debe ser adecuadamente entendida. Así, es obvio que no toda persona que vive en la comunidad política romana pertenece al populus romanas, es decir, a la asamblea popular o comicio. En este sentido, habrá y determinar en cada etapa histórica qué es lo que debemos entender por pueblo. Como primera aproximación y sin concreción particularizada podemos afirmar que pertenecen al populus romanas solamente aquellos individuos de la comunidad que tienen reconocidos derechos de participación política en los asuntos públicos. Esta condición y reconocimiento ha variado, de forma notable, tal como veremos más adelante al analizar cada una de sus tres variantes. Con base incierta en los relatos de la historiografía romana se afirma que existe una asamblea comicial desde la misma fundación de Roma. Es evidente que todo lo que se refiere a los propios orígenes de Roma es misterioso y legendario. Por ello, tampoco podemos referir con exactitud cuál sería la auténtica composición de la primera asamblea ciudadana en la primitiva monarquía romana. Si no podemos certificar, de forma fehaciente, que el origen del comicio sea coetáneo con la propia fundación de Roma, sí podemos afirmar, por el contrario, que el comicio en Roma se extingue, por inanición, en el siglo I d.C., cuando se consolidan las nuevas estructuras políticas del Principado. Cuando decimos que se extingue por inanición, queremos significar que no puede referirse a un momento histórico concreto y mucho menos una ley normativa por la que se decrete su desaparición. La inanición, en sentido figurado, implica que estos comicios, que tanta importan, si ya tienen en la República, dejan de funcionar, de asumir las trascendentales funciones que desarrollan, simplemente porque dejan de ser convocados. Así desaparece un esplendoroso ejemplo de democracia directa, que durante al menos 2 centurias de pureza republicana constituyó la clave o pilar de todo el sistema democrático. 7.3. El comicio curiado. 7.3.1. Su origen. En los tiempos primitivos de la monarquía romana suele afirmarse que la incipiente forma de constitución de la primera asamblea ciudadana sería el denominado comicio curiado, en el que los ciudadanos se agrupaban por curias. Por ello, la logia de curias se oía, lo que significa reunión de varones. Las curias, al menos en sus orígenes, tendrían una cierta base étnica que respondería a grupos familiares. La organización gentilicia primitiva hace referencia a las sucesivas, los distintos escisiones de los grupos familiares, ya que una gens procedería de la escisión de un grupo familiar más amplio. La doctrina más autorizada señala que 10 casas formarían una gens y que 10 gentes, o lo que es lo mismo 100 casas, formaría una curia. La doctrina mayoritaria entiende que la primitiva ciudad, civitas, se habría constituido como consecuencia de la agrupación de distintos grupos gentilicios o gentes. Estas responderían a grupos familiares de corte patriarcal en los que se aglutina el conjunto de personas que están sujetos a una misma potestas, es decir, a una potestad familiar común. Las razones que llevarían a esta agrupación de grupos familiares deben combinarse en distintos y complementarios planos, cada uno de los cuales podría cubrir una necesidad o conveniencia. La civita se conforma como una comunidad con fines militares de defensa común frente a enemigos exteriores, con una finalidad económica para la mutua ayuda en la subsistencia material, o bien con fines religiosos en los que la comunidad cenó bajo la protección de determinados dioses. En los primeros siglos de existencia de la vida de las civitas existe una clara diferenciación entre las dos clases sociales, que eran la clase patricia y la clase plebea. Se discute por los estudiosos si esta diferenciación de clases sociales afectaría o en cero a la pertenencia al comicio curiado que conformaba la estructura del primitivo ejército. Roman 0.
La composición de los comicios curiados es de 30 curias en las que estaban sentadas las 3 tribus de la civitas primitiva, a razón de 10 curias por tribu. Así se procedió a distribuir a todos los ciudadanos romanos con derecho a voto, a ius sufragi. 7.3.2 Sus principales competencias. Las principales competencias del comicio curiado son las siguientes. La inauguratio, que consistía en la toma de posesión del rex sacrorum, un sacerdote principal encargado del culto público de los dioses protectores de la comunidad romana. La cooptatio, es decir, el pronunciamiento favorable a la admisione de una nubagenza a la vida ciudadana. Actuar como testigo cualificado en el momento en que un ciudadano Roma no otorga testamento. Este testamento es el denominado incalatis comitiis, es decir, ante los comicios reunidos. Podía realizarse solamente los días 24 de marzo y 24 de mayo. Supone la designación de un heredero como sucesor no solo en el patrimonio familiar sino también en el ejercicio de la potestad sobre todos los sometidos al paterfamilias otorgante. Se entiende así que un acto que en principio pudiera pensarse que afecta solo al ámbito familiar y doméstico se convierta en un acto público con la presencia solemne del comicio reunido. La explicación, enmarcada en su contexto histórico, es que el heredero se convierte en una persona con poder e influencia política en la vida ciudadana. De ahí que al comicio, que representa al conjunto de personas que tienen participación en la actividad política de las civitas, le interesase conocer quién va a ser el sucesor. Se discute si el comicio se limitaría a estar formalmente reunido en el acto solemne de otorgamiento de testamento con la designación del heredero o si bien podría pronunciarse y opinar, en alguna forma, sobre la idoneidad del nombrado. La doctrina mayoritaria piensa que su presencia es pasiva por lo que no puede opinar y menos cuestionar la idoneidad del instituido. No obstante, el mero hecho de que el testador deba manifestar, públicamente, quién es aquel al que ha elegido como heredero, ya supone un cierto grado de condicionamiento de su voluntad, en cuanto que el otorgante parece que no estaría en condiciones, al menos moralmente, de elegir a una persona manifiestamente desprestigiada por su conducta o comportamiento social. Que la drogatio implica, a diferencia del adoptio, el acoger como filius a alguien hasta entonces era paterfamilias, con el propósito de que a la muerte del adrogante milas de el adrogado que siendo pater divino en filia se transforme en paterfa. Cia de las dos familias ahora unidas. La suya de origen y que como consecuencia la drogatio quedó absorbida en la del adrogante y la de este, todo ello, operado eso sí, en el momento del fallecimiento, en cuanto que el testamento es un acto mortis causa, es decir que independientemente de su otorgamiento solamente surte efectos jurídicos como consecuencia de la muerte del testador. Por último, se señala como competencia fundamental la votación de la lex curiata imperio. Esta ley concede el poder efectivo a una persona, originariamente al rey, y cuando puede empezar a ejercer las funciones propias de su cargo, si bien se discute entre los estudiosos el verdadero alcance de la misma. La mayoría de los autores entiende que, desde la incipiente estructura republicana, la votación de esta ley es un mero acto formal, sacro y ceremonial. Algún autor entiende que mantiene cierta importancia, durante los primeros tiempos de la República, la votación afirmativa de la ley por las curias, a los efectos de la formal atribución del imperium a los magistrados. Cuando se consolidan las estructuras republicanas el protagonismo estará en los comicios centuriados organizados no sobre la base de las curias, sino de la centuria, como nueva unidad militar básica. Así, el comicio curiado si bien no se puede decir que desaparece como tal en el sistema republicano, sí debe señalarse que se convierte en un órgano más simbólico que efectivo. En este sentido, pierde todas las competencias políticas y se ve despojado de las militares, como hemos señalado. Por ello, puede afirmarse que sus funciones se restringen a los ámbitos religioso y familiar. El comicio curiado se conforma, avanzada ya la República, como un depositario órgano de las costumbres y las tradiciones romanas y su convocatoria formal que real, queda reducida más, según nos relata Cicerón, a la reunión bólica de 30 lictores en representación de las 30 originarias curias. 7.4. El comicio centuriado. 7.4.1. Origen y modelo censitario. La segunda asamblea popular que, con la misma denominación de comicio, aparece en Roma es el comicio centuriado. Su origen, de acuerdo con los testimonios que nos proporciona la historiografía latina, podría remontarse al segundo de los reyes etruscos, Servio Tulio en el siglo I c. Ello se debería, según las mismas fuentes, no contrastadas ni suficientemente documentadas, a una reorganización de la estructura militar del ejército romano. Si bien este posible origen castrense no puede descartarse como posible causa generadora de la nueva organización comicial, en la que el comicio no sería otra cosa que el exercitus centuriatus, esto es, el pueblo dispuesto o reunido para la guerra, lo que a nosotros nos interesa destacar es que este comicio centuriado adquiere paulatinamente cada vez más presencia y competencias en el ámbito estrictamente político, hasta llegar a convertirse en el órgano más representativo de participación ciudadana. Se transforma así, el comicio centuriado en una verdadera asamblea de ciudadanos.
que ostenta la representación del populus romanas. Al organizarse Roma como una república, lo que según el testimonio de la historiografía latina acontece en el 509 AC y según la doctrina moderna algo más tarde. A fines del siglo IV AC, se da el primer paso en la configuración de esta como una democracia directa. En ella aquellos individuos que pertenecían a la comunidad política y tenían la condición de ciudadanos formaban parte de un órgano denominado comisión en el que cada uno de los civis contribuía, de forma activa aunque exigua, a la actividad política y la vida pública a través del ejercicio del voto. Se instaura y se va consolidando en Roma un sistema de democracia censitarla. Este término obedece a que la democracia, como expresión del poder del pueblo, se restringe, exclusivamente, al conjunto de individuos que tienen derecho a ser inci en el censo, que es la base organizativa del comicio, de las labores, procedimiento y contenido del censo y de los source, nos ocuparemos en él. Magistrados. Capítulo. Competentes para su elaboración. 0. Correspondiente de las magistraturas romanas y el poder ejecutivo actual. Este modelo democrático censitario desaparecerá de la historia política de la humanidad desde el siglo I de nuestra era hasta ser recuperado por las primeras formas políticas de los Estados Unidos y después de la Revolución Francesa a fines del siglo XVII. En esta, los revolucionarios destruyen, con cruenta represión, las estructuras del antiguo régimen para conformar una nueva estructura del Estado recreando, en cierto modo, las viejas formas de la República Romana. Suele así decirse que la Revolución Francesa se realiza conforme al modelo romano, tanto en sus contenidos como en sus formas. La revolución construye un nuevo modelo político con moldes típicamente republicanos y se reviste con ropajes romanos. 7.4.2 Composición. 7.4.2.1 Sistema democrático. Lo primero que debe afirmarse sobre los comicios centuriados es que la distinción entre ciudadanos que pertenecen a la clase patricia o a la plebeya, durante el tiempo en que se mantiene la diferencia de clases, es prácticamente irrelevante en cuanto a su participación en la asamblea. La única ventaja a favor del patriciado es que 18 centurias quedan reservadas por razones de tradición a la clase patricia. Se trata de las denominadas, con terminología típicamente militar, centurias de caballería. Este privilegio, teniendo en cuenta que el número total de centurias de que se compone el comicio es de 193, repercute de forma muy escasa en la toma de decisiones de la asamblea. Si esto es así en cuanto a una equiparación de ambas clases sociales, no puede decirse lo mismo respecto del criterio que se establece para la distribución de los ciudadanos en las centurias. Este criterio, como hemos ya apuntado en el epígrafe anterior, responde al modelo timocrático. Se denomina así aquel sistema de organización política en el que ostentan el poder los individuos que poseen mayor riqueza, las clases poderosas por razón de su fortuna o riqueza básicamente inmobiliaria, siendo esta la base para la tributación y para la elaboración del censo. Debemos señalar que la riqueza en la primitiva Roma republicana se basa en el patrimonio inmobiliario y no en la riqueza pecuniaria. Esto significa que lo que se tiene en cuenta en la elaboración del censo, fuente de la organización comicial, es la cuantificación, traducida a dinero, del conjunto de bienes, normalmente inmuebles, que conforman un patrimonio que se dedica básicamente a la agricultura. Esto nos lleva a imaginar una Roma todavía de carácter agrario, de naturaleza esencialmente agrícola, en la que no había aparecido aún una economía pecuniaria basada en la actividad industrial u financiera. Este sentido, se tenía en cuenta solo el valor de la tierra dedicada a labores o bueyes en atención al número de yugadas, siendo esta una medida agraria, equivale a la extensión que se calculaba podía dar un yunta de vacas o bueyes en una A. Posteriormente, se suele atribuir al censor Apio Claudio, en el siglo IV AC. Una reforma que permite valorar además de las tierras y bienes inmuebles, la riqueza mobiliaria y el dinero. Se considera por los estudiosos que esta misma reforma supuso cierta moderación del sistema timocrático a través de ciertas correcciones por lo que, en algo, llega a paliarse la diferencia de peso político de un ciudadano u otro por razón de su patrimonio. Ello no supuso, en absoluto, la abolición del sistema pero sí su atenuación. Es obvio que encuadrar a los ciudadanos, en una u otra centuria por razón de su riqueza patrimonial atenta contra el principio de igualdad ya que, como veremos, unas rías tienen muchísimo mayor peso que otras en el momento clave de la votación final. Ahora bien, admitido, como no puede ser de otra manera, esta deficiencia democrática, es necesario poner de manifiesto que el sistema timocrático no constituye un sistema cerrado, en el que un individuo una vez integrado en una centuria permanece en ella de forma inamovible sin posibilidad de cambiar su posición política. Por el contrario, la composición de los comicios se renueva cada lustro, es decir, cada años cuando el colegio de censores procede a la elaboración del nuevo censo, cerraba con una ceremonia de purificación, lastram, de la que deriva el término luct, como equivalente al periodo de 5 años. En cada lustro, tal como veremos en el capítulo siguiente, el ciudadano inscrito debía actualizar los datos objeto de inscripción. Resulta por ello obvio que podía haber cambiado, para bien o para mal, su concreta situación de riqueza patrimonial inmobiliaria. Así, un individuo integrado en una centuria de escaso peso y poder político, por razón de su exigua renta, pasa en el nuevo lustro a integrarse en una centuria de y a rango. Por esto puede decirse que el sistema timocrático, que prima la situación e influencia
Si la política de los individuos de rentas elevadas es cambiable y no inmutable como ocurría en modelos anteriores y había de ocurrir en otros posteriores a la República Romana en los que el individuo resulta condicionado por razón de su nacimiento a permanecer en una clase social, de la que no podrá sustraerse. Es lo que se conoce como sistemas de estratificación dura o impermeable. 7.4.2.2 Distribución de sus miembros en centurias. En la época de consolidación republicana, esta Asamblea Popular se distribuye, como hemos adelantado, en 193 centurias. En su estructuración, 18 son de equateis y se reservan, como ya hemos visto, a los individuos descendientes de las genes grupos gentilicios fundadores de ailas y vitas. La distribución de las restantes centurias se realiza por razón de la riqueza inmobiliaria acreditada en el censo. 170 centurias se dividen en 5 clases diferentes. La primera clase la constituyen 80 centurias y en ellas se integran a los ciudadanos que poseen una riqueza que en el censo se cuantifica en más de 100.000 haces. El as es la primera moneda romana. En el censo, no solo se inscriben los bienes, sino que proceden a una valoración y cuantificación económica de los mismos. La segunda, tercera y cuarta clases quedan constituidas por 20 centurias cada una. Y en las mismas se integran, respectivamente, los ciudadanos con una riqueza estimada en más de 75.000, 50.000 y 25.000 haces respectivamente. A la quinta clase le corresponden 30 centurias y en ellas se integran los ciudadanos con una riqueza de 12.500 haces y, en la práctica, se incorporan a las mismas todos los ciudadanos con un patrimonio inferior a lo establecido. Por último, hay 5 centurias residuales, infraclasis. Históricamente eran denominadas inermes, sin armas, pues cuando el comicio respondía a la organización del ejército, en ellas se integraban soldados de las legiones que no portaban armas. Se distribuirán en 2 centurias de ingenieros pontoneros que preparaban el terreno para el avance de las tropas, 2 centurias de músicos y una de portadores de bagaje. Por tanto, estas 5 centurias obedecen al origen castrense de los comicios centuriados. Como es obvio, las 80 centurias en las que se integran los ciudadanos más ricos tienen un pequeño número de miembros, mientras que a medida que las clases descienden, el número de miembros de cada una aumenta considerablemente. Por ello, la importancia del voto individual en cada centuria varía de forma notable. Puede además constatarse con una simple operación aritmética que la eventual unión de las 18 centurias de la clase patricia con las 80 centurias de los individuos más poderosos económicamente, provoca la mayoría absoluta en la votación final, por lo que se procedería a interrumpir el escrutinio por haberse ya alcanzado el acuerdo mayoritario, pero de ello, a los efectos de una mayor claridad expositiva, nos ocupa. Mos en el siguiente epígrafe en el que analizaremos con más detalle el procedimiento comicial. 7.4.2.3 Convocatoria. En cuanto a la convocatoria, los comicios centuriados solo podían ser convocados por un magistrado dotado de imperiam, cónsules y pretores. En la práctica, desde fines del siglo IV AC, cuando el pretor asume el monopolio de la función jurisdiccional, la convocatoria se haría por uno de los 2 cónsules y excepcionalmente por el dictador. Este poder de convocatoria del comicio se denominaba ius agendicum populo. Derecho de reunir al pueblo. La convocatoria se haría mediante un edicto del magas, trado que anunciaba el día y la causa o motivo de la reunión. Entre la publicación del edicto y la fecha de la reunión debía transcurrir un determinado lapso de tiempo, que varía según las épocas en la República, pudiéndose decir que el plazo más frecuente sería el de 30 días. Los camisia tributa podían ser convocados además por el tribu. En cuanto al lugar de reunión, solo sabemos con certeza que los comicios en nus plebis, tribuno de la plebe, turiados, se reunían debido a su originario carácter militar fuera de la ciudad, en el campo de Marte, pues ningún acto de naturaleza castrense podía desarrollarse dentro del recinto amurallado. Por el contrario, el lugar de reunión de los comicios por tribus estaba dentro del pomerium de la ciudad debido a su origen no militar. Los comicios nunca tuvieron poder de autoconvocatoria. Si el comicio se reunía para realizar funciones electorales, la elección venía condicionada por la lista de candidatos que presentaba oficialmente el magistrado convocante. Tanto las proposiciones de ley como la indicación de los nombres de los candidatos propuestos para magistrados debían ser expuestas al público 3 semanas previas, como mínimo, de la fecha señalada para la sesión oficial. Era usual aún este periodo el magistrado proponente convocase al pueblo, sin carácter formal, para defender las ventajas de la ley propuesta y recoger las observaciones o sugerencias que se le formulasen. También lo hacían, como presentación pública de su persona y de su programa de gobierno para la magistratura a la que se presentaban los candidatos a las mismas. A veces eran apoyados por personajes de prestigio político y solían reunirse con el pueblo toral por circunscripciones al modo de lo que hoy conocemos como campaña ELEC. 7.4.2.4 Votación. El día de la votación debía ser un día comicial con arreglo por el colegio de calendario elaborado. Prohibido que pontífices no solía convocarse en día de mercado.
Además estaba coincidencia en la convocatoria del Senado con la del comicio. Después de la medianoche que iniciaba el día fijado para la reunión, el presidir la asamblea tomaba a los magistrados que vaya augurios, su interpretación correspondía a los sacerdotes del colegio de los augures, pero avanzada la república es mayor cada intervención del magistrado convocante, planteándose en ocasiones enfrentamiento entre ambos. Si los auspicios eran favorables, el pueblo era llamado a reunirse al apuntar una vez el alba. Constituido el comicio, el magistrado daba lectura a los nombres de los candidatos propuestos para ocupar las magistraturas en el caso de que el comicio empeñase funciones electorales. O bien al texto del proyecto de ley que proponía, e invitaba seguidamente a sus conciudadanos a votar. La votación es oral, y por tanto pública, hasta el siglo la C. A partir de la aprobación de 3 distintas leyes, denominadas en su conjunto Tabellariae, se implanta para comicios electorales, legislativos u judiciales, el voto secreto, escrito en unas tablillas de madera. El voto se emitía en un casquito de cerámica, en el que se le anotaba la inscripción hendida, VR, VT y rogas, lo que significaba voto afirmativo a la propuesta de una rogatio con fines legislativos, o bien, a, lo que significaba lo que prefería. Que el ciudadano votaba negativamente al proyecto de una nueva ley, por mantener el derecho antiguo, es decir, antiguo. Esta. En implantación. ¿Cuánto? Del voto secreto supone obviamente una mayor democratiza. Su voluntad sin que conlleva una mayor libertad del ciudadano a la hora de expresar temor a posibles represalias, bien del poder o de otros en cuanto al conciudadano. Tenía el sentido desarrollo del voto de cada. La votación, esta consta de 2 fases, en la primera la asamblea comicial. Así, el centuria y en la segunda el sentido del voto de toda. En ella y con ellos, ciudadano se reúne con los miembros de su centuria y ejerce su derecho al voto. Para la votación se establecían 2 fases. Reunía con los que sucesivas, en primer lugar el ciudadano c. Vez terminada la votación, componía su propia centuria y emitía su voto en la misma. Una. Presentes, no existía. Interna se procedía al recuento de los votos emitidos por los el voto de cada una. Posibilidad. De votar los ausentes por representante NIP escrito. 2 en el seno de la misma. Las centurias, se decidía por mayoría simple de votos emití. Propuesta dependiendo. ¿Qué significa que la centuria aprobaba o rechazaba la? Una vez. ¿De cuál de las 2 decisiones alcanzase más votos? 193 centurias. Que concluían las votaciones y el escrutinio de todas y cada una de las. Turia. Comenzaba la segunda fase, para ello, decidido el voto de cada cen. Misma. Estas. C. Procedían a trasladar su decisión a una votación general, a través de la obtenía la voluntad de la asamblea comicial. Cada centuria votaba y se realizaba el cómputo y escrutinio de los 193 votos centuriados. Se precisaba para la aprobación de la medida propuesta, la obtención de la mayoría absoluta, esto es, más mitad de votos afirmativos, lo que supone que, al menos, 97 centurias deberían haber aprobado la propuesta del magistrado. Cuando la votación era oral, una persona llamada VT apuntaba los votos sobre una tablilla. Cuando se implanta la votación por escrito, existían unas personas denominadas aparitores que entregaban una tablilla a los votantes y estas, una vez cumplimentadas, se depositaban en unas cestas, nombrándose unas personas que se denominaban custodes ad sistam, que procedían a vigilar las mismas para evitar cualquier fraude electoral antes de su recuento. Por su parte, si el comillo asume una función judicial denominada, como veremos, provocatio de populum, el voto se concretaba en la fórmula de condemno absolvo. 7.5 La asamblea plebeya. Es evidente que el comicio centuriado es la asamblea popular más importante en el conjunto de la secular historia de la República Romana, pues, durante siglos, sus acuerdos adoptados por la votación de sus miembros, distribuidos en clases y centurias, se convierten, a propuesta del magistrado convocante, en leyes, las denominadas leyes rogadas. Puede decirse en la República que la ley es aquello que esta función legislativa se altera como consecuencia de la promulgación de la ley. Comisión manda y establece. Hortensia del 286 hace por la que se equiparan, en valor normativo y carácter vinculante, los plebiscitos a las leyes. El plebiscito, hasta entonces, era el acuerdo adoptado en la asamblea denominada concilia plebis, en la que se reunían los ciudadanos que pertenecían a la clase plebeya. Estos concilia plebis no tienen durante los primeros siglos de vigencia republicana carácter oficial. Suele defenderse que la equiparación normativa, ex aequatio, que trae consigo la ley Hortensia, provoca la desaparición de los concilia plebis, en tanto en cuanto
Su promulgación denotaba que el proceso en la igualación de ambas clases sociales había ya llegado a su fin. Además, se considera que el origen de los comicia tributa pudiera, en cierto grado, vincularse a esta misma medida legal. 7.6. El comicio por tribus. Surge, así, la tercera de las formas comiciales que conoce la Roma republicana, y que se denomina comicia tributa, comicios por tribus. Una diferencia esencial que distingue a esta nueva forma de asamblea popular frente a las dos predecesoras es que su origen es netamente civil y no militar. Es decir, en ningún momento, el comicio por tribus tuvo función u organización castrense. Cada ciudadano romano con derecho de participación en el comicio se integraría en una determinada tribu. Se considera que la tribu haría referencia a la residencia territorial del miembro del comicio. Se trataba pues de una tribu de base territorial, no por etnias como sucedía en el comicio curiado, donde había tres tribus, Ramnes, Titis y Luceri, correspondientes al triple elemento étnico, latino, sabino y etrusco, que contribuye a la fundación de Roma. El mero final de tribus fue el de 35, de las cuales 4 serían urbanas, dentro del recinto amurallado de las civitas y las 31 restantes rústicas, en el Camp Cero. Las personas que adquirían la ciudadanía en un momento posterior a su evento se adscribían a una de las tribus existentes, lo que implica una cierta pérdida del origen territorial de las mismas, pues, al final son más bien una división político-administrativa en la que se distribuyen y organizan quienes tienen el privilegio de ser ciudadanos. En estos comicios, como es lógico, la unidad de voto lo constituía la tribu. A igual que en los comicios centuriados sucedía con la centuria, tal como expondremos más adelante, el voto de cada tribu se decidía en base al voto por mayoría relativa de sus miembros. Por el contrario, al igual que en los comicios centuriados, la votación final, decisiva, se realizaba por el cómputo de tribus y no de ciudadanos, y se precisaba y mayoría absoluta de votos atimativos, es decir, el de 18 más tribus, para que una propuesta se aprobase o el candidato a una magistratura resultase elegido. Debe sorprender que el número de las tribus rústicas fuese casi 8 veces superior al de las urbanas. Esto se explica debido a que las familias más importantes que pertenecían a la nobilitas y por tanto ejercían un mayor control de la vida pública hacían en el ámbito rural, pues poseían lujosas villas y enormes extensiones de tierras destinadas al cultivo, a pesar de que algunos tuviesen también residencia en la ciudad. De facto y, por supuesto, salvando las distancias, el sistema de votación final en el vota la tribu guarda cierta similitud al modelo electoral que se utiliza en los Estados Unidos de América para la elección de su presidente. En este sentido, cada estado, el equivalente a la tribu en la Roma republicana, tiene asignados un número de votos electorales. El partido político que gana por mayoría simple en un estado, alcanza la totalidad de los delegados o votos para la elección del presidente. Debido a ello, un presidente electo por el voto de los delegados de los estados, puede haber conseguido en el recuento total de votos populares emitidos un número menor que el otro candidato que ha sido derrotado. Además, al igual que en la Roma republicana, cuando un candidato alcanza la mayoría simple de los votos de los delegados ya no tiene ninguna eficacia, como resultado electoral, continuar con el recuento. Asimismo, en USA, como en Roma, determinadas demarcaciones urbanas, de gran densidad de población, tienen asignado solo un voto de delegado, y zonas de ámbito rural con mucha menos población, tienen también un voto. Por ello, muchos votantes se equiparan a pocos votantes, siendo pues diferente el peso de su voto. Volviendo a Roma, puede afirmarse que los comicia tributa son la asamblea de participación ciudadana más democrática de las tres que conoce la República Romana. Esto se debe, en primer lugar, a que, desde su mismo origen, sus competencias son estrictamente políticas desvinculadas de toda huella militar. En segundo lugar, a que ha desaparecido todo vestigio de privilegio patricio que, como veremos, todavía conservaron los comicios centuriados. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque la distribución ciudadana no se realiza ya en atención a un criterio denominado timocrático, es decir, con arreglo al patrimonio de sus miembros. Desde su constitución, esta nueva forma comicial fue consolidándose tanto en su convocatoria como en un proceso progresivo de asunción de competencias. Por ello, aunque en un principio, como veremos en el capítulo de las magistraturas, solo a elección de los magistrados menores, ediles y cuestores, desde fines del siglo y en el siglo I hace su importancia se ve incrementada hasta llegar a tomar el relevo. En la primacía respecto de los propios públicas será en los comicia tributaer. Comicios centuriados. Así, a finales de la de las leyes comiciales, en donde se realice la votación de la mayor parte. En síntesis, puede decirse que las tres variantes de asambleas populares con diversas funciones políticas, realizan convocatorias y asumen funciones cambiantes a lo largo de toda la República. Su modelo, en parte tomado de la democracia ateniense y, en parte, genuinamente romano, puede considerarse, sin lugar a dudas, como el sistema político que ha supuesto y alcanzado un mayor grado de participación ciudadana en su tiempo desde los orígenes de la historia de la humanidad. Por ello, a pesar de las diferencias con el sistema actual de democracia, basado en el sufragio universal, es evidente que este debe su naturaleza y esencia a las asombrosas y admirables, para su tiempo, experiencias democráticas ateniense y, sobre todo, romana.